¿Cómo están, hermano? Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Y qué privilegio poder una vez más poder compartir la palabra del Señor. Es un privilegio grande porque verdaderamente es algo que como hijos de Dios, Dios nos da ese privilegio de poder transmitir. Y bueno, a veces lo hacemos desde el púlpito, pero muchas veces también a través de nuestras vidas, a través de nuestro ejemplo de vida, en nuestro trabajo, donde estudiamos, y ese es el privilegio que tenemos como hijos de Dios. Somos llamados a ser la sal y la luz de este mundo. Pero también, a veces, el hecho cierto de ser llamado a ser la sal y la luz, muchas veces esa luz tiende a decaer y a veces necesitamos renovar nuestra fuerza. Por eso venimos a activar el poder de Dios en nuestra vida cuando nos reunimos como iglesia, a orar, a clamarle al Señor, a poder entregarle nuestras cargas y a poder bendecir el santo nombre del Señor. Me gustó la alabanza que cantamos al principio porque hablaba de lo grandioso que es y lo bueno que es poder alabar a Dios. Y hoy voy a compartir con ustedes un salmo, el Salmo número 138, que tiene mucho que ver con esto de la alabanza. Este hombre que escribió, el rey David, en ese entonces, escribió este salmo, pero ustedes piensen lo siguiente, que cada vez que uno escribe algo es porque verdaderamente ha sentido el placer de tener una vivencia. Y este hombre ha tenido distintas vivencias y experiencias con Dios, así como nosotros. De alguna manera siempre hemos tenido y experimentado con el Señor distintas pruebas o distintas etapas donde hemos aprendido a través de esas pruebas a aprender a madurar. Y luego uno hace una pequeña evaluación en un momento determinado. No sé si le pasa a usted, a mí sí, muchas veces. ¿Por qué esto o por qué aquello? Y bueno, este hombre también le ha sucedido esto y por algún motivo escribió este salmo, el salmo número 138, y son 8 versículos nada más. Y dice lo siguiente: te alabaré con todo mi corazón. Potentes palabras, ¿no? El deseo profundo de querer alabarle a Dios. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabará, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Preciosas palabras que este hombre se detuvo a escribir y hoy podemos nosotros recibir de esa palabra que va a ser el mensaje de esta noche un poquito, y lo titulé de esta forma: Dios me renueva cuando reconozco su soberanía. Y eso es lo que hizo este hombre. ¿Qué te parece si oramos, cerramos nuestros ojos allí donde estamos y damos gracias al Señor por este momento? Señor, bendecimos tu nombre, te alabamos y te glorificamos y te damos toda la gloria y la honra a ti. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, reconocemos que la fuerza y la fortaleza viene de ti, Señor. Gracias te damos por tu bendita palabra, gracias porque, Señor, podemos recibir de ella el consejo para nuestras vidas. Te alabamos, bendito Dios, y te bendecimos. Queremos glorificarte en este día, Señor. Y por eso, Señor, bendito sea tu nombre. Danos luz con esta palabra, Señor, para que podamos entender y ponerla por obra, Señor. En el precioso nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén. Cuando uno lee este salmo, precioso salmo, encuentra aquí la experiencia de un hombre, como dije anteriormente. Pero vemos que este salmista expresó su agradecimiento de varias maneras. Primero, el reconocimiento a este nuestro Dios. La palabra de Dios
nos enseña que debemos ser agradecidos. Cuando uno lee las Escrituras en el Nuevo Testamento, ustedes saben que el libro de los Salmos son libros poéticos, y bueno, ese pertenece al Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento encontramos allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, donde el apóstol Pablo escribe diciendo lo siguiente: da gracia en todo porque esta es la voluntad de Dios. ¿Sí? Una actitud de agradecimiento era la que tenía el rey David en este entonces. Y dice, da gracia en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que demos gracia en todo. ¿Cuántos de nosotros dan gracia siempre? A veces nos olvidamos de dar gracia y le pedimos perdón al Señor por ello. Porque verdaderamente tendríamos que dar gracia por este tiempo de vida, por las cosas que nos da, la fortaleza. El hecho cierto de poder ver, de poder caminar, estar aquí, darnos ese privilegio de tomar decisiones y poder ir y concluir ciertas cosas que planificamos. A veces no nos damos cuenta, pensamos que Dios tiene que estar para cosas mayores, pero en las cosas pequeñas está Dios también. Está en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos. Por eso es importante entender a quién le alabamos, a quién le adoramos, y eso era lo que sentía este hombre de Dios. ¿A quién le estaba adorando? Aún siendo rey, él no le importaba todas las cosas que tenía, sino que él, siendo rey, entendía e interpretaba que todas las cosas que tenía era por la propia gracia y la voluntad de Dios. Y es así con nuestra vida, hermanos. En este salmo podemos ver que es una declaración que incluso los reyes de las naciones alabarán al Señor nuestro Dios, decía el salmista. Ese era el deseo profundo de este hombre, porque cuando nosotros analizamos estos salmos, el salmo anterior está hablando del periodo de cautiverio que vivió Israel. Vivían de una manera esclava, allí sometidos a dioses ajenos y oprimidos. Eso es lo que sucede cuando otros enemigos invaden una nación y estos eran sometidos. Y en este salmo es aquí donde el rey hace el reconocimiento a este nuestro Dios, dándole gracias al Señor. Y que de alguna forma, él decía, te alabaré con todo mi corazón. Y tan solo estas palabras son de mucho peso. Porque él entendía eso. Así tendríamos que hacer nosotros cuando venimos a adorar a nuestro Dios. Cuando venimos a la casa del Señor. Entender de que a quién le estamos adorando. Y muchas veces caemos en el terreno de que venimos a la casa del Señor y estamos aquí y cantamos aquí, pero nuestra mente está en otro lado. Y el Señor Jesús le dijo en un momento determinado a su pueblo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y a veces nuestro corazón está lejos, a pesar de estar en la casa del Señor, no estamos alabando y adorándole como Él merece. Y qué importante es entender esto, de que cuando estamos en la casa del Señor, tenemos que entender a quién le estamos adorando, a quién le tenemos que bendecir y a quién le tenemos que dar gracias por todo lo que Él hace y lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas. Recuerde lo que dice el último versículo de este salmo, que Él cumplirá su propósito ¿en dónde? En mí. ¿Cuándo? Cuando yo ejerza ese majestad, ese poderío que Dios tiene en mi vida y pueda ser la luz que Él quiere que sea para esta nación o para el lugar donde yo me mueva en este mundo o en este tiempo. El Salmo, versículo 1, dice, te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, dando a entender de que ya no tenía vergüenza de adorarle donde sea que sea. Y esa debería ser nuestra actitud también donde estamos. Nos vamos a enfrentar muchas veces a distintas teologías, posturas de pensamiento, pero verdaderamente tenemos que interpretar a quién le adoramos, que ese Dios es por sobre todos los dioses que el hombre pueda fabricar con su mente o con su acción humana. Lo haré en los lugares paganos donde abundan los ídolos, dice el salmista. Donde quiera que estés, me postraré, te alabaré mirando hacia el templo. Bueno, dicen los estudiosos o los eruditos de la época que en ese momento no había templo, porque no existía. Pero sí hace referencia estos comentaristas a que en ese lugar, que era el llamado templo, podía haber sido el tabernáculo. Porque ustedes saben que el templo se construye luego con Salomón. Entonces no existía el templo. Pero bueno,
estaba el tabernáculo donde Dios permitía que el pueblo se vaya allí a tener un encuentro personal con Él. Pero de alguna manera, más allá de todo esto, si existía el templo o no existía, era la actitud de este hombre de cómo quería adorar a Dios y exaltar el nombre del Señor. Y dice, mirando hacia el templo. ¿Por qué quería adorar y bendecir el santo nombre del Señor? El versículo, de alguna manera, nos está diciendo en el versículo 2, por su misericordia y por tu fidelidad. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios que está con nosotros, un Dios que nos acompaña, un Dios que el Señor dijo en un momento determinado, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces tenemos la tendencia a decaer o a pensar de que este Dios nos ha abandonado, pero Dios no te abandonó, Dios está con nosotros. Somos nosotros los que a veces lo abandonamos a Dios. ¿Cómo lo abandonamos a Dios? Cuando no oramos, cuando no buscamos de Él su presencia, cuando no entendemos la majestad de este nuestro Dios. Es ahí donde nos perdemos lo mejor que Dios tiene para nuestra vida. Porque Dios tiene lo mejor, ¿sabe por qué? Dios tiene lo mejor para nuestra vida porque Dios te ama y Dios te quiere bendecir. Pero depende de nosotros esa búsqueda y entender de quién es este nuestro Dios. El versículo número 3 dice que el rey David hace memoria y recuerda el día que él clamó. Dios le respondió. Qué bueno es tener esa actitud de recordar cuántas veces le hemos clamado a Dios en nuestra necesidad, en nuestra bajeza, y Dios nos ha respondido. Por eso que es importante dar testimonio, dar gracias a Dios. Así como se titula el mensaje de este salmo, el agradecimiento a Dios. Ese agradecimiento que de alguna manera este hombre está haciendo, como dice, acción de gracias por el favor de Jehová. Es eso donde verdaderamente uno tiene que entender que muchas veces tenemos el favor de Dios y nos olvidamos, hermano. No es porque le estoy tirando en cara nada, sino porque nos pasa, me pasó, nos pasa a nosotros. Pero qué bueno es entender y volver a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hace que nosotros podamos renovar nuestra mente, nuestra fe con Dios, nuestro pacto con el Señor. Dice el salmista, Dios me respondió y me fortaleció. Y esto deberíamos aprender de este salmo, de que Dios es el que nos fortalece, Dios es el que nos anima, Dios es el que nos da a nosotros de alguna manera esa fuerza vivificadora para nuestro ser. David tiene muy bien en claro de que Dios le respondió en su clamor. Me fortaleciste, dando vigor a mi alma. Todos los reyes de la tierra deberán adorarte, dice también. Porque has llegado tu palabra y sabiduría y le has hecho reconocer tus caminos y majestad. Ese es el anhelo de este hombre, de que todos los reyes de la tierra deberían adorarle a este nuestro Dios. Por eso el salmista confía que su futuro está en las manos de Dios. ¿Dónde está tu futuro, hermano? En las manos de Dios. ¿Quién sabe las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman, como dice la palabra? Cosa que ojo no oyó, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dios tiene preparadas grandes cosas. Cuando el Señor tuvo ese encuentro con Jeremías, que le dice en un momento determinado, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere hacer cosas grandes con nuestras vidas y a veces está en nosotros en no poder confiar en esa palabra poderosa del Señor y no podemos desarrollar nuestro potencial que está allí adentro, aquello que Dios puso en ti, que solamente vos lo podés hacer, pero depende de ti una actitud de fe para poder lograr aquellos propósitos que Dios tiene para con tu vida. Pero para eso tenés que estar dispuesto a pagar el precio. Por eso el salmista confía que su futuro está en la mano de Dios. Él confía su futuro por lo que Dios es. Nuestra traducción dice así, porque Jehová es excelso y atiende al humilde.
Fíjense en la actitud que nosotros tendríamos que tener para llegar a este nuestro Dios. Otra de las cualidades. Y la traducción Dios habla hoy dice, aunque el Señor está en lo alto, se fija en el hombre humilde. Podemos seguir leyendo otros versículos de las palabras, ¿no? Dando a entender de que Dios atiende a los humildes también, aprueba a los misericordiosos, aquellos que en su corazón tienen la verdad. ¿Sí? Mas al altivo, dice el texto, mira de lejos. Y Santiago, ¿sabe lo que dice la epístola a Santiago? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte en su debido tiempo. Isaías, capítulo 57, versículo 5, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Para tener y mover la mano y la voluntad de Dios tenemos que llegar a Él en una actitud humilde. Y esta era la actitud de este hombre de Dios. Te alabaré, oh Señor. Reconozco tu grandeza, reconozco tu soberanía. Sé que vos estás allá en lo alto, pero aún así, Señor, en mi humildad, tú te manifiestas. Y eres un Dios misericordioso, el cual me fortalece, el cual está conmigo. Y gracias, Señor, por eso. Esa es una actitud verdaderamente de un hombre que busca a Dios y quiere fortalecer. Otro consejo que nos da la palabra del Señor, en Proverbios capítulo 3, dice la palabra del Señor, versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hoy vivimos en una sociedad en la cual se ha perdido mucho la falta de respeto de los padres, de los mayores. Y de alguna manera eso se va creando en la sociedad un cierto grado de asimilización o un cierto grado de conformismo, como que ya algo naturalizado, esa es la palabra. Ya se ha naturalizado la falta de respeto, la falta hacia la autoridad, pero verdaderamente el consejo de Dios dice acá que nosotros tenemos que tener de alguna manera y buscar la sabiduría de Dios, y apartarnos del mal y buscar en Dios las respuestas que son favorables para nuestra vida, porque Dios tiene lo mejor para nosotros, hermano. ¿Sí? Y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nos apoyamos en nuestros propios pensamientos, la tendencia, sí. ¿Va a traer consecuencias? Sí. Bueno, toda decisión que tomamos en la vida trae consecuencias. Pero si las tomamos en el Señor, son las decisiones más correctas que podemos tomar, porque Dios es el proveedor de la sabiduría. Dios es aquel que nos da el entendimiento. Y la sabiduría no es conocimiento, la sabiduría es la aplicación de ese conocimiento en un momento determinado de mi vida, en el momento correcto. Eso es sabiduría para aplicar a nuestra vida. Y vendrá lo mejor, claro que sí, cuando busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Dios me renueva cuando hay una comunión íntima con el Señor. Verdaderamente. El versículo 7 dice, Dios habita con los de corazón quebrantado para vivificarlos, porque no quiere que decaiga ni el espíritu ni el alma de quien Él creó. Dios quiere transmitir en nosotros su vida. Jesús dijo, mis palabras son vida. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vamos a encontrar allí, en muchos pasajes de las Escrituras, lo bien que hace leer la palabra del Señor. Es como un refrigerio, es renovar nuestra fuerza, porque las palabras de Dios son vida, dice el Señor Jesús allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63. Si lo querés anotar, anotalo, para que veas que yo no te estoy diciendo otra cosa que lo que dice la palabra de Dios, que cuando uno la lee, se fortalece, se renueva, como el título del mensaje de esta tarde.
Necesitamos renovar nuestra fuerza cada día, nuestra mente, porque recibimos información de todo tipo, pero no todo nos hace bien, como dice el apóstol Pablo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me hacen bien. Entonces necesitamos tomar la decisión correcta. Y para tomar una decisión correcta, ¿qué es mejor que el consejo de un buen amigo, que ese buen amigo de nuestro Dios, que está con nosotros? Hermanos, el salmista sabe del cuidado de Dios. Dios no abandona lo suyo, dice allí, cuando están en apuros. El salmista puede recordar cómo David, siendo joven, el Señor lo socorrió cuando pastoreaba las ovejas de su familia. Podemos entender también que le dio la fuerza, la fortaleza, la sabiduría y la victoria para vencer al gigante Goliat. Muchacho tan pequeño, semejante opositor tuvo. ¿Quién hizo eso? ¿Quién le dio la fortaleza a David? Más que el Señor. Lo salvó o lo protegió cuando el rey Saúl lo quería matar. Ustedes recordarán la escena esa. Lo salvó aún de la rebelión de su hijo Absalón, cuando él estaba queriendo trabajar en contra de su padre. Entonces el salmista entiende aquí que su vida está bajo el cuidado de Dios. Y afirma y dice, si vuelvo a verme en angustia, en el versículo 7, si vuelvo a verme en angustia, tú me vivificarás y contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Qué bueno es tener un Dios como este, ¿no? Que cuando estemos en angustia, como dice el versículo 7, el Señor va a estar con nosotros. Y si están los enemigos allí queriéndonos hacernos daño, Él extenderá su mano y me salvará, decía el salmista. El Salmo número 20 dice, versículo 6, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde los santos cielos con la potencia de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Qué bueno es saber de que cuando uno confía en Dios, a pesar de que tenga dificultades, va a estar de pie, porque la fuerza viene de lo alto, viene de nuestro Señor. Otro de los puntos que quería compartir con ustedes, Dios nos renueva. ¿Por qué? Porque su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Se dan cuenta cuántas promesas hay de parte de Dios para nuestra vida, para no decaernos, hermano? Para alabar a este nuestro Dios como lo hizo el salmista. Hay muchas palabras de Dios que están para bendecir nuestras vidas. Y por último, el versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué bueno es saber esto, de que a pesar de que nos pasen cosas en la vida, el Señor va a estar con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta es una promesa, hermanos, una promesa que nos permite descansar en la convicción de saber que todo lo que pasa en nuestras vidas, todo será permitido por el Padre, para el cumplimiento de su propósito en nosotros. Así como dice allí Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Somos llamados de parte de Dios. ¿Qué te parece? ¿Tenemos palabra de Dios? ¿Tenemos palabra para poder bendecir el nombre del Señor? ¿Tenemos palabra para renovarnos? Claro que sí, de parte del Señor están las condiciones dadas. Somos nosotros los que tenemos que echarle mano a esa palabra y hacerla vivir en nuestro ser, atesorar sus promesas y confiar en este nuestro Dios. El apóstol Pablo le escribe allí una epístola a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6,
diciéndole esto: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor comenzó en vos y en mí algo nuevo. Y no creas que va a quedar ahí. Dios quiere seguir trabajando con nuestro corazón, con nuestra mente. Por eso necesitamos renovarnos y dar gracias al Señor por todas las cosas que Él hizo y va a seguir haciendo para la gloria y honra de su nombre. Espero que haya sido de bendición, hermanos. Me gustaría seguir charlando, pero el tiempo se va. Y esto es algo para compartir, para que entendamos que de alguna manera necesitamos ser agradecidos con el Señor. Te alabaré, dice el salmista, te alabaré. Y en esa actitud de alabanza y de adoración es la cual nosotros tenemos que presentarnos delante de nuestro Dios. Y en esta tarde vamos a orar. Yo le invito a cerrar sus ojos donde están y decir: gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por las bendiciones que están dadas de parte de ti para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu propósito se cumplirá en nosotros. Gracias, Señor, porque tú trabajas en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Gracias porque podemos bendecirte y reconocer tu soberanía, lo grande que tú eres, Dios. Gracias porque en los días de angustia tú nos fortaleces, Señor. Gracias porque tú nos restauras, tú nos ayudas. Tú eres nuestro proveedor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.